realidad, ¿qué opciones ofrecerían ustedes a las personas del mismo sexo que desean formar una familia, una asociación, como termine la sociedad en llamarse, ¿no? Pero, ¿qué les sugerirían ustedes a esas parejas? Antonio. Muchas gracias, Luis Alberto. Si me permites, en esta ocasión voy a invertir el orden de la estrategia que he utilizado. Voy a empezar con algunos contraargumentos y dedicaré la segunda mitad a responder plenamente la pregunta que haces, que me parece fundamental. Bueno, me parece que estamos, y es importante aclararlo para el auditorio sobre todo, estamos ante una terrible confusión entre lo que es el sexo y lo que es el género. Es decir, hace rato se decía que una persona iba a poder ir al registro civil a cambiarse de sexo. Eso es imposible. Podría el médico cambiarse de sexo, pero no se puede ir a cambiar de sexo al registro civil. Y eso es bien importante. Es bien importante desvincular sexo de género, que si bien hay una relación digamos, marcada entre una y otra, no es una relación determinante de ninguna forma. El género se construye, el sexo pues se trae de nacimiento. Y puede ser el hombre de nacimiento tenga un género masculino, puede ser que una mujer de nacimiento tenga el mismo género masculino. Eso me parece muy importante aclarar. También me parece importante aclarar que la ideología de género a la que se referían el señor Cardeña y el doctor Pinto, que ha refutado desde la antropología Rodrigo Llanes, el doctor Llanes, también puede ser refutada desde la filosofía, porque la ideología, toda ideología, por supuesto que suele emanar desde la punta y permear en la sociedad. Hay ideologías totalitarias como las que mencionaba el doctor Llanes, pero no todas las ideologías son totalitarias. Totalitario es el nacionalsocialismo, totalitario son otro tipo de fascismos, totalitario es el comunismo, pero hay que distinguir entre totalidad y unidad. Es muy diferente la totalidad que la unidad. Un pensamiento totalitario implica que todos pensemos igual, que nadie tenga la posibilidad de hacer algo distinto, ni de pensar ni de actuar de manera distinta. Un pensamiento de unión es todos tenemos el derecho, todos estamos unidos en la creencia de que tenemos el derecho de actuar como mejor nos plazca y de que esa actuación no perjudique a otras personas y de que estemos en una sociedad que genere vínculos fraternos, ayuda, empatía y que sea un lugar para que todos vivamos nuestra vida plácidamente. Es muy diferente la totalidad a la unidad. Argumentaría eso con respecto a la ideología de género. Y finalmente, con respecto a contraargumentos, diría que no es un dogma, señor Cardeña, la idea de que todos nacemos de un hombre y una mujer. Es una realidad científica. Eso es incuestionable. Nadie se atrevería a cuestionar esto. Sin embargo, en la propia naturaleza tenemos ejemplos que revelan cómo el orden que se teje alrededor de esa realidad biológica es cambiante y es siempre en función del beneficio para la comunidad. Yo le pongo otro ejemplo de Frans de Waal en sus estudios con chimpancés en Atlanta. Cuando un chimpancé pierde a alguno de sus padres, este chimpancé, a su madre particularmente, ese chimpancé suele ser adoptado por otro chimpancé. Y no necesariamente es un chimpancé hembra, puede ser un chimpancé macho. La idea es que este chimpancé pueda desarrollarse plenamente y pueda subsistir y pueda ser un chimpancé adulto autónomo en el futuro. La idea no es que el chimpancé esté pegado a la madre, que era la que originalmente lo tenía. La idea no es que esa adopción destierre por completo la concepción que le dio origen. Simplemente es un mecanismo para preservar el bienestar de este individuo chimpancé. Ahora, ¿qué opciones le ofreceríamos a las personas del mismo sexo que desean formar una familia? Me parece que tienen que ser exactamente las mismas que se le ofrecen a todos los demás, a las personas de distintos sexos. Las mismas. Y así está reconocido por nuestra propia Constitución. El artículo 1 de nuestra Constitución mexicana dice que nadie puede discriminar a nadie por ninguna razón. Nuestra Constitución también está obligada a respetar tratados y convenciones internacionales, y en las convenciones internacionales es claro que hay muchísimos indicadores de que no se debe discriminar a nadie por motivos de género o de sexo. Ningún tipo de discriminación es bienvenida. En ese sentido,
En ese sentido, lo que está pasando en Yucatán es que estamos desobedeciendo, estamos simplemente pasando de largo convenciones internacionales y nuestra propia Constitución. El Congreso de Yucatán, de manera racana, de manera arcaica y de manera convenenciera, políticamente, se ha negado a acatar convenciones internacionales, se ha negado a acatar una decisión de la Suprema Corte, ha violado nuestra propia Constitución y nuestros diputados no nos han dado ninguna explicación al respecto. Daniel Granja, Marisol Sotelo, Verónica Camino, Elías Lisha, Armando Díaz, Antonio Jomá, Celia Rivas, Adrián Quintal, Esther Alonso, María Díaz, María Elena López, Alonso Vela, Evelio Zip, Henry Sosa, Elizabeth Gamboa, Manuel Jesús Argáez, David Camargo, Gerardo Rafael Montalvo, Raúl Paz, Ramiro Moisés Rodríguez, Beatriz Zavala, David Abelardo Barrera, Enrique Guillermo Febles, Marbelino Ángel Burgos, Jazmín Yaneli Villanueva están violando tratados internacionales, convenciones internacionales, están desacatando la Constitución y están permitiendo que miles de yucatecos sean discriminados y no accedan a derechos que les corresponden. Gracias. Abraham, por favor. Claro. Es otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Qué opciones ofrecerías a las personas del mismo sexo que desean formar una familia? Ok. La única opción para personas del mismo sexo que quieran formar una familia es desconocer el supuesto antropológico de que todos nacemos de un hombre y de una mujer. Aquí me gustaría contestar una situación, ¿no? El protocolo que he estado citando fue editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo he estado citando, no me he estado inventando las situaciones, ni los textos. El protocolo se llama, si mal no recuerdo, Protocolo de Actuación para Juzgadores que conozcan de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Este protocolo desmienta al profesor Salgado. ¿En qué sentido? El profesor señala evidentemente una diferencia entre el sexo genital y una diferencia entre el género. Y él dice que solamente un médico puede cambiar el sexo. Sin embargo, el protocolo dice... Dios mío. Atendiendo a los principios de Yogyakarta, no es posible exigir que las personas intervengan en sus cuerpos para tener el derecho a cambiar su nombre y su sexo. Son palabras literales del protocolo. Repito, no es una teoría de la conspiración, está literal aquí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que legislaciones como la del Distrito Federal, en la que no se exige que las personas intervengan en sus cuerpos para obtener un cambio de sexo en sus documentos oficiales, son constitucionales. Y no solamente eso, sino que el cambio de sexo no queda registrado en un acta. Es decir, el acta primigenia, el acta original, se oculta completamente y únicamente aparece para terceros como que la persona que tengo enfrente tiene el sexo que se autoasignó. Y más aún, el texto del género de este mismo protocolo señala: sostener que una cuestión es el sexo y otra es el género implica que no hay una correlación necesaria entre el cuerpo con el que una persona nace y la personalidad que desarrolla las funciones sociales que cumple. Es decir, nuevamente, las personas tienen derecho a elegir ser hombres y mujeres y a los niños se les enseña que tienen ese derecho. Se pone en crisis su identidad en contra de la lógica más elemental, y me da gusto que ustedes dos hayan coincidido con nosotros porque vemos que en el fondo hay esa concepción. Lo que hay es una ignorancia con respecto a lo que implica el diseño de la ideología de género. Ahora bien, había otra cuestión. Este mismo protocolo, si ven la belleza de las citas que utiliza, menciona a varios autores y me gustaría referir, por ejemplo, una de ellas. La está citando, es la página 12 del mismo protocolo, Laura Saldivia, ¿no? Es un texto que escribió que se llama Reexaminando la construcción binaria de la sexualidad. Lo pueden buscar seguramente en internet. En ese mismo texto se habla de que nosotros o las personas tienen el prejuicio porque todos vemos a nuestra realidad en función del género. El género es, en ese sentido, unos lentes, unos anteojos a partir del cual en una construcción social nosotros ideologizamos el cuerpo y asumimos que hay cuerpos de varón y cuerpo de mujer. Eso los ha citado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir que la ciencia médica considera que existen diversos factores que contribuyen a la determinación del sexo de una persona y desglosa una serie de factores, ¿no? Laura Saldivia lo dice, ella no es médica, sin embargo lo cita. Y el protocolo tiene un manejo extraordinariamente ideológico en el sentido de que cuando le conviene habla de ciencia,
Cuando no le conviene, habla de una ciencia ideológica, es decir, de que una biología ideológica, de una serie de consecuencias que los médicos, los biólogos, por prejuicios, por tener una caratulan al ser humano, ¿no? En base o proyectan sobre ellos ciertas identidades en base a prejuicios, ¿no? Y también hablaba de la cuestión del chimpancé, y en principio quisiera hacer relación a lo que dijo exactamente antes de eso, ¿no? Quizás cuando se pueda reproducir la grabación se entenderá la respuesta que voy a dar, ¿no? Efectivamente, el ser humano, todos nacemos de un hombre y de una mujer. En el ser humano, y que hayan otras realidades, pues seguramente las habrá, estrellas de mar, células no sé, de otro tipo, ¿no? Pero el ser humano nace solamente de un hombre y de una mujer, y eso, pues, como ya admitieron, es incuestionable, ¿no? Entonces, para concluir un poco mi comentario, me da gusto realmente que hayamos coincidido, porque veo que en el fondo hay esa coincidencia elemental en lo que estamos diciendo, que ese es un delirio ideológico que está citado en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hay una ignorancia tremenda de parte de la sociedad que no sabe lo que viene a partir de la aprobación del matrimonio igualitario, que, nuevamente repito, arropa en su núcleo un modelo antropológico. Muchas gracias, Abraham. Bien, coincido aquí con Antonio, ofrecer exactamente las mismas oportunidades a las personas que quieran formar una familia. Insisto, siempre y cuando no haya una provocación de daños a terceros. Si quieren formar una familia como la quieran formar, están en su libertad mientras no causen daños a terceros. Y yo creo que esa es la cuestión, en mi opinión, central del debate, que no se ha argumentado en ningún momento de la otra parte cuál es ese daño que se va a causar. Ya dijeron que hay una colonización de las conciencias, y creo que acertadamente mostró Tony que no es lo mismo una ideología totalitaria nacional socialista que impone un modelo de raza a todos y a quien no le guste lo matan, o un totalitarismo soviético, decir, esta es la única verdad socioeconómica que hay y si no les gusta, los matamos, que decir, hay diversas orientaciones sexuales, si no les gusta, pueden seguir su propia orientación sexual, pueden casarse como siempre lo han hecho, pero estamos abriendo a más y nadie está diciendo matar a nadie. No, si hay casos específicos que puedan salir de uno u otro lado, esos son casos específicos, no es una ideología totalitaria, y eso es muy importante señalarlo. Yucatán y esto es una realidad social objetiva, es diverso, y cada vez más se aprecia esta diversidad, y se ha apreciado en los comercios que han apoyado los matrimonios igualitarios, se ha apreciado en medios de comunicación como el Diario de Yucatán, se ha observado, incluso no coincido con ella en casi nada, pero en este punto coincido, incluso Ivonne Ortega ha estado a favor del matrimonio igualitario. Es decir, hay diversidad en la política, en los medios, en las empresas, en la academia de este asunto. Y lo que tenemos que hacer, y es fundamental, y ese es mi principal comentario, es aprender a vivir con esta diversidad. Y posiciones, decir, el matrimonio igualitario es una colonización de la conciencia, es una colonización ideológica, no hay ningún otro argumento de por qué está causando daño. Es decir, eso atenta contra esa diversidad, aprender a vivir en diversidad. Somos libres de pensar lo que quieran. A mí, voy a decir, no me gusta Televisa. A mí me gustaría que la gente no viera Televisa, sus programas. Pero pues, la gente tiene la libertad de verlo. Y no voy a hacer una ley para decir, tú no puedes ver Televisa. Es decir, yo me guardo muchas de mis opiniones en lo privado, de lo que pienso de eso. Pero en el momento en que estás diciendo, sabes que no puedes hacer esto, porque a mí me parece lo mejor o lo peor, eso ya es una imposición. Eso sí es una imposición. Y es una imposición que atenta contra la diversidad. Tenemos que aprender a vivir con la diversidad siempre y cuando no se provoquen daños a terceros. Y menciono un caso que señala el doctor Pinto y decía, y esto lo ha hecho constantemente, jugar con el miedo de las personas. Imagínense que en los baños de mujeres, ¿no? Ustedes entran con su niña, entre un hombre vestido de mujer. Pues probablemente solo entra a usar el baño. Pero ¿cuál sería el riesgo? Que vea a la niña, probablemente no. Que vaya a abusar de ella, probablemente no. Y si eso pasa, no va a ser por el reconocimiento de una ley. Eso pasa, abuso sexual, violaciones, etcétera, pasa con esta ley o sin esa ley. Y pasa de ambas partes. La ley no está incitando y produciendo esa dinámica. Eso es meter un miedo irracional, meter un miedo que no es palpable. Y en cambio, lo que ya lo he señalado también, la discriminación hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, queer, intersexual y aliados, esa violencia sí es real, está documentada, no hay
que inventar, va a pasar, ha pasado a lo largo de la historia y la estamos sufriendo. Y mientras sigamos con estas actitudes de que no pueden vivir como vivimos todos nosotros, no pueden casarse, y no estamos diciendo que se redefine el matrimonio religioso, es que tengan un contrato legal que les permita ciertas prestaciones también. Y mientras estemos negando eso, seguimos reproduciendo una idea de que ellos no pueden hacer lo mismo que nosotros. Y yo creo que no soy quien para decirles qué pueden hacer las familias. Eso lo decidirán ellos. Insisto, mi único criterio es mientras no estén causando daño a los demás. Y termino diciendo, bueno, si empezamos a decir, es que quién sabe cuáles son las encuestas, no es una encuesta, es la encuesta nacional de discriminación social de la CONAPRED. Son estudios, aquí los trae el maestro Salgado, yo he citado varios, publicados por universidades y editoriales serias. Si empezamos a decir, es que quién sabe, y entramos en esas lógicas, pues no se puede discutir. Yo creo que hay que mostrar argumentos, mostrar datos, mostrar estudios, y si sospechamos de entrada de todos los estudios, está bien el escepticismo, pero si simplemente decimos, ¿a quién sabe? Así no se va a poder discutir. Mientras solo estamos imponiendo nuestros miedos y nuestra visión muy parcial de la realidad, de lo que debe ser una familia, así no se puede entablar un debate real. Y pues los invito a sustentar sus argumentos con estudios, con datos, para seguir discutiendo, y en tanto que prueben que pueda haber una afectación realmente a la sociedad, ¿no? O a los niños por los matrimonios igualitarios. Mientras eso no se documente, yo digo, adelante, lo pueden hacer. Gracias, Rodrigo. Doctor, por favor. Bueno, voy a empezar, digamos, hablando un poquito de estudios de investigación, ¿no? O sea, ustedes pues tienen formación universitaria al igual que yo soy especialista en ginecología y obstetricia, y por lo tanto también veo estudios pues de lo que corresponde a mi propia materia, ¿no? Y ustedes saben, ¿sí?, que los estudios pueden estar sesgados desde muchos puntos de vista, ¿no? ¿Sí? En mi campo, por ejemplo, cuando un determinado laboratorio quiere demostrar que X medicamento es bueno para tal cosa, pues hacen un montón de estudios y a partir de allá lo difunden, ¿no? O sea, los estudios, o sea, tienen que ver quién los hace, ¿sí? Qué tipo de ideología en un momento dado va a estar sustentándolo, porque desde allá, ¿sí?, desde allá es donde empieza la situación de qué estudios se van a presentar para poder demostrar una serie de argumentos. Rodrigo, en realidad hemos hecho una serie de argumentos que no los aceptas, ¿sí?, pero bueno, son argumentos, ¿sí?, racionales, porque nosotros no hemos hablado de cuestiones, digamos, morales o de cuestiones religiosas. Nosotros hemos tratado de ser lo más racionales posibles, ¿sí? Ahora bien, tú dijiste en tu intervención que nadie sustenta la ideología de género, y ustedes dicen que no lo sustentan, ¿no? O sea, claro que sí lo sustentan, ¿no? ¿Quién lo sustenta? Abraham ya les ha demostrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esos protocolos sustenta la ideología de género, ¿sí? El presidente de la República en su iniciativa sustenta la ideología de género, ¿sí? Y, pues por supuesto, la CONAPRED, ¿sí?, sustenta la ideología de género. Y yo quisiera leer un párrafo para ver, a lo mejor Rodrigo no lo sustente en forma absoluta, pero sí quisiera leer un párrafo de un artículo del profesor Salgado, en donde habla de una película, ¿sí?, en la que había un niño, ¿sí?, o una niña que tenía unos muñequitos en su cabeza, ¿sí?, y que unos eran mujeres y otros eran hombres. Explica el antropólogo, sí, perdón, el profesor Salgado, ¿sí?, que esta situación, lo dice textual: finalmente llama la atención que entre los personajes que se representan a las emociones, Riley, 3 sean mujeres y 2 hombres, mientras que sus padres, todos equivalentes, son del mismo sexo. Una hipótesis que ayudaría a explicar esta discrepancia es que Riley, al tener 11 años, aún no cuenta con un género definido. O sea, ya está sustentando la ideología de género, ¿sí? Entonces, lo que dice Rodrigo de que no lo sustentan, pues acá estoy desmintiendo efectivamente de que sí sustentan la ideología de género. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ¿no es una imposición la cuestión de los bienes de alquiler? Por supuesto que no, pero se está comprando niños, por Dios, ¿sí? Se está comprando a personas, a seres humanos, ¿sí? Se está en un momento dado socavando la dignidad de la mujer y poniéndolo como una mercancía, ¿sí?
aunque fuera voluntaria, están aprovechándose en un momento dado de la pobreza, ¿sí? Están aprovechándose de las necesidades de esa persona para poder satisfacer, ¿sí? Para poder satisfacer en un momento dado, ¿sí? Sus propios deseos o caprichos de que la homofóbica realidad les ha negado cuando se unen dos hombres o dos mujeres, ¿sí? Y por último, por supuesto, pues digo, no me va a dar terminar, no voy a poder tener tiempo para poder terminar con esa situación, pero pues evidentemente desde esta perspectiva, pues no veo mucho cómo pudiera en un momento dado, solamente desde la perspectiva que nosotros estamos planteando, no hay posibilidad en ese sentido de que pudieran formar una familia, solamente la pueden formar a través, ¿sí?, de los postulados de la ideología de género. Bueno, concluimos las 4 preguntas que les habíamos propuesto. Si les parece, les pediríamos una última intervención que sería, Juan Carlos, de 4 minutos a modo de cierre